y le invito a abrir sus Biblias a Efesios capítulo 5 y el verso 18. Yo lo leeré, ustedes sigan conmigo. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Now, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, my Lord, my rock, and my Savior. Amen and amen. Se pueden sentar, hermanos. Amen. Todos hemos oído el término bajo la influencia. ¿Cuánto hemos oído ese término? We've all heard that phrase, under the influence. Amen. Y espero que en su vida nunca ha tenido un policía tener que decirte, you've been under the influence, o estado bajo la influencia. Espero que ninguno aquí. Pero todos entendemos lo que es esa frase, bajo la influencia. We all understand what it means to be under the influence. En varias ocasiones, en varias circunstancias, hemos oído esa frase. Normalmente esa frase siempre está conectada con una situación negativa. Si nos dicen a nosotros, tú estás bajo la influencia, muchas veces va a estar bajo una situación negativa. El policía me cogió porque estoy manejando medio ahí picadito. Tú estás bajo la influencia. O fumé algo que no debía fumar y estoy bajo la influencia. O no se hagan tan santos. We all know what's going on in the world, all right? All right? Under the influence. So muchas veces cuando oímos esa frase, muchas veces tiene que ver con una situación negativa. O estamos bajo la influencia del alcohol, o estamos bajo la influencia de drogas. Pero en términos legal quiere también decir, cuando se usa esa expresión en un término legal, quiere decir que estamos impaired, en otra palabra, que no podemos funcionar. So muchas veces lo oímos, juez, esta persona lo cogí bajo la influencia. Lo que está diciendo es que tú no tenías todos los sentidos para funcionar bien. You were impaired. That's what legally. Pero básicamente, ese es el término legal, pero básicamente también cuando oímos la expresión bajo la influencia, under the influence, quiere decir que uno es afectado. So, cuando decimos tú estás bajo la influencia, quiere decir que tú estás afectado por algo. Y hoy en esta mañana yo quiero que nosotros estemos bajo la influencia. Yo quiero que nosotros caigamos bajo la influencia. Como yo dije, la definición general de bajo la influencia quiere decir que uno está siendo afectado por algo. Pero en esta mañana yo le invito que nosotros queremos y yo quiero que nosotros estemos bajo la influencia, pero del Espíritu Santo en esta mañana. ¿Y qué es lo que yo quiero decir? Que nosotros seamos afectados por el Espíritu Santo. Pero para este mensaje yo quiero presentar dos puntos. Y quiero hablar de la llenura del Espíritu Santo. Y yo quiero tocar dos puntos. Lo que no es la llenura y lo que es la llenura del Espíritu Santo. Es interesante que en Efesios, el verso que leímos, Pablo comienza diciendo, no os embriagáis, no se pongan borrachos, no se llenen del vino, no se embriagáis con mucho vino. Más bien él dice ser lleno del Espíritu Santo. Y es interesante que Pablo usa esa ilustración para hablar de la llenura del Espíritu Santo. En la iglesia y los creyentes en Efesios, él quería presentar y la gente, los creyentes en esos tiempos, podían entender bien lo que era estar bajo la influencia del vino. Lo que Pablo está tratando de traer a los cristianos es cuando uno está bajo la influencia del vino, cómo opera, cómo maneja, cómo habla, cómo funciona. Y todos nosotros hemos visto gente que cuando están borrachos. En cada familia siempre tenemos un tío borrachón.
o una tía borrachona. I don't know, There's always one en cada familia. En cada familia, there's always, the drunk. He's the drunk of the family. Y hemos visto personas cuando están bajo la influencia, algunas veces, tú lo ves, ni se pueden poner amarrar los zapatos, o si están tratando de ahí prender un cigarrillo, tú lo ves que están. Cuando están bajo la influencia, y eso es lo que Pablo quería traer a los creyentes. Y él le dice, no se embriagáis con mucho vino. En otras palabras, fíjense en cómo uno es guiado, cómo su vida se mueve cuando está bajo la influencia de mucho vino. Y en ese momento Pablo entonces utiliza esa ilustración para decir, mejor ser lleno del Espíritu Santo. Y lo que Pablo quiere decir es como uno es guiado, afectado con vino, él te está llamando a los creyentes. Yo quiero que estén bajo la influencia del Espíritu para que también sus vidas sean afectadas y guiadas por el Espíritu Santo. Pero lo primero que tenemos que entender es que cuando estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, cuando queremos ser llenos del Espíritu Santo, y yo espero que en esta mañana yo tenga una iglesia y tenga hermanos y hermanas que en su corazón quieran decir, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y digo esto como pastor que he estado en la iglesia por muchísimos años, y yo lo voy a decir, es una realidad que no todo el tiempo que estamos en la iglesia hay gente que quiere la llenura del Espíritu Santo. Y es un caso triste cuando hay creyentes que no quieren buscar la llenura del Espíritu Santo. Pero la palabra del Señor nos está llamando a ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Como un creyente, como un hijo, una hija del Señor, parte de nuestro cristianismo es ser lleno del Espíritu Santo. Pero ahora lo primero que tenemos que entender es que lo que no es. Ser lleno del Espíritu Santo no es el hablar en lengua. Ahora yo no quiero que malentiendan, no estoy en contra de lenguas, yo aún quiero que hablen en lengua, yo quiero que Dios derrame el don de lengua, pero ser lleno del Espíritu Santo no es simplemente porque tú hablas en lengua. No es hablar en lengua. Es interesante que en el primer capítulo de Lucas, capítulo 1 de Lucas, Lucas presenta 4 personas que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron, pero no hablaron en lengua. En el primer capítulo de Lucas vemos a Juan el Bautista, vemos a María, vemos a Elizabeth y hasta vemos a Zacarías. Y ellos, los 4, todos hablaron y proclamaron cosas de parte del Espíritu Santo. Pero en ese momento ellos no hablaron en lengua. Juan el Bautista hablaba realidades, guiado por el Espíritu Santo, pero no hablaba en lenguas, dijo realidad. María también, the Magnificat, lo que hoy en día en la Iglesia Católica, los dichos de María, cuando ella recibió la noticia, ella habló por el Espíritu, pero no habló en lengua. Zacarías, cuando al fin habló, pero no habló en lengua. Elizabeth, cuando proclamó, pero no habló en lengua, pero fueron llenos del Espíritu Santo. Tenemos que entender que hablar, ser lleno del Espíritu Santo no es el hablar en lengua. No es ¿cómo se dice? The sign. No es, me pierdo la palabra sign. La prueba que tú estás lleno del Espíritu Santo. Y yo sé que eso causa problemas, eso sería otra predicación cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces también la tradición que tenemos por iglesia, si salimos de una iglesia carismática, pentecostal, vamos a tener un concepto y yo lo entiendo. Otra vez, yo no quiero que malentiendan, no estoy en contra de la lengua, yo quiero lengua, yo quiero los dones, pero ser lleno del Espíritu Santo, tú no necesariamente tienes que hablar en lengua. Y no es la única prueba que tú estás lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando de ser la llenura. No es hablar en lengua. No porque uno habla en lengua, estás lleno del Espíritu Santo. Si tú no hablas en lengua, tú todavía tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que entender algo, que Dios no causa 2 clases de creyentes, los que tienen y los que no tienen. The haves and the have-nots. Y eso es lo que algo que yo tengo que, cuando yo enseño en el instituto, yo enseño en un instituto pentecostal. Y yo enseño sobre los dones del Espíritu Santo a los pentecostales. Y algunas veces se me molestan, pero yo le doy un reto. Porque tenemos que entender la teología bíblica. Dios nunca levanta 2 clases de creyentes. Los que tienen el Espíritu Santo y los que hablan y los que no hablan. No, eso no es el concepto de Dios. Tenemos que entender la teología bíblica. Tenemos que entender quién es Dios. Y ahí es donde la teología entra. Y Dios nunca levanta un pueblo
dividido, the haves and the have-nots. Lo que tienen y lo que no lo tienen. Eso no es un concepto de Dios. Todos somos un pueblo unido, todos somos una familia, todos. Algunos Dios les da lengua, a otros no. Y tenemos que entender en Corintios, cuando Pablo dijo, el Espíritu Santo da a cada uno como el Espíritu Santo quiere dar. Si el Espíritu Santo te dice, no te voy a dar lengua, no sigas peleando, you're not gonna get it. Pero eso no quiere decir que tú no vas a ser lleno del Espíritu Santo. Tú todavía, y tenemos que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Okay, ¿me están entendiendo? Amen. Me están mirando. Ok, let me move before me crucifiquen hoy. Right. Pero otra vez, no estoy en contra de lengua. Yo quiero lenguas. Yo quiero el pueblo que hable en lengua. Yo quiero ver las derramaciones del Espíritu Santo. Pero lo que Pablo está hablando es ser lleno del Espíritu Santo. No ser lleno de lengua, ser lleno del Espíritu Santo. Una de las cosas que tenemos que entender, ser lleno no es hablar en lengua. Otra cosa que también tenemos que entender es que ser lleno no es una adición más del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que entender que algunas veces creemos que ser lleno del Espíritu Santo es como que algo adicional que yo necesito en mi vida. Yo acepté al Señor Jesucristo, pero algunas veces cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo creemos que es algo adicional que yo le tengo que añadir ahora a mi vida. No, tenemos que entender algo, hermano, que el momento que tú y yo somos convertidos, el momento que tú y yo aceptamos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entra en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo. El momento que tú dices, Señor, sea tú mi Salvador, soy un pecador, entra en mi vida, tome morada ahora en mi vida. Él entra en ti y Él entra por medio del ministerio y la obra del Espíritu Santo. Tenemos que entender que tenemos el Espíritu Santo, pero algunas veces cuando hablamos el lleno del Espíritu Santo creemos como que es algo más que necesito. Y vamos a explicar lo que quiero. No, el Espíritu Santo ya está en nosotros. You have the Holy Spirit. We sometimes think that, the indwelling is like an additional part that I need. No, the moment you accepted Christ, the moment you converted to accept the Lord Jesus Christ as your Savior, that's the moment the Holy Spirit came into you. But sometimes we talk about I need to be filled with the Spirit as if though it's something additional that I need in my life. No, it's already in you. It's already in you. The Holy Spirit is already in you. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 14, el verso 17. Juan 14, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense lo que el Señor dice. El mundo no conoce. El que no ha recibido al Señor Jesucristo, tú sabes de Cristo, pero tú no conoces a Cristo. Tú entiendes algo de este hombre llamado Jesucristo, pero Él no es tu Salvador. Pero cuando nosotros hemos dado y entregamos y damos nuestras vidas al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entra en nosotros. Y fíjense lo que dice, nosotros lo vamos a conocer porque mora con nosotros y estará en nosotros. El Espíritu Santo está en mí y está en ti, porque yo he recibido al Señor Jesucristo. The Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. The moment you receive the Lord Jesus Christ, He lives in you and He's with you. El Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos que entender eso. Vamos a mirar lo que dice 1 Corintios. Did I put that one? I don't think I put that one. No, I don't think so. No, I didn't. All right. All right. Ese verso es suficiente. Pero también algo estaba hablando que no es algo adicional. Pero también cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, otra cosa que no es la llenura del Espíritu Santo es que Él me da más. Yo tengo más del Espíritu Santo que tú. No. That's another thing we have to understand. Algunas veces yo me he criado en la iglesia y he visto muchas veces a algunos hermanos que yo tengo más del Espíritu Santo en mí que tú tienes. I have more of the Holy Spirit in me than you do. No, eso no es la llenura del Espíritu Santo también. Porque si es así, ahí hay el problema. Y Dios no cree, Dios no ha levantado una iglesia para que estemos en competencia. Porque ese espíritu lo que hace es traer división. Yo soy más lleno del Espíritu Santo que tú. No, eso va a causar que contiendas. Eso va a causar división. Eso es lo que el diablo usa también. Vemos José con sus hermanos. Se pusieron celosos, él tenía más, yo soy el favorito. Algunas veces en la iglesia hay hermanitos que yo tengo más el poder del Espíritu. No.
Otra cosa que tenemos que entender de la llenura del Espíritu Santo no es que va a decir que tú tienes más del Espíritu Santo que tu hermano. No es algo que podemos medir, no es algo que yo, porque soy pastor, yo tengo más del Espíritu Santo que ti. No, it's not that. Porque tú hablas en lengua, tú tienes más del Espíritu Santo que el que no habla en lengua. No, no es nada de eso. Tenemos que entender eso. Vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 3 y el verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Fíjense en esa parte. Porque Dios no da el Espíritu por medida. For the one whom God has sent speaks words of God. For God gives the Spirit without limit. In other words, another version says without measure. El Espíritu Santo, Él no lo da por medida. Él no da un poquito del Espíritu a ti y te da un poquito más al hermano Iván. Yo le voy a dar quizá un galón. Pero al hermano fulano y tal, yo le doy medio galón del Espíritu. No. El Espíritu Santo, Dios nos da el Espíritu con medidas. Él lo da. Cuando el Espíritu Santo te llena completamente. Cuando Dios te va a usar completamente. Cuando Dios quiere usarte a ti para proclamar algo, te va a dar el Espíritu Santo. Dios no da el Espíritu por medidas. Cuando Él da y cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, Él no aguantó una porción. A los puertorriqueños les voy a dar más, a los mexicanos les voy a dar menos, a los de República Dominicana yo pienso si lo quiero dar algo. No, Dios no habla así, amén. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo. Él nos lo da por medida. We have to understand that. El pastor, there's a minister, his name is Eddie Rasky. Él dice así: el verdadero problema es la liberación del Espíritu ya presente para tener rienda suelta en nuestro corazón. No se trata de tener más de Él, el Espíritu, sino de que el Espíritu tenga más de nosotros. Ese es el punto. Yo quiero que nosotros digamos eso. El verdadero problema es la liberación del Espíritu ya presente para tener rienda suelta en nuestros corazones. En otras palabras, ya el Espíritu Santo está en nosotros. Okay, está presente, quiere tomar dominio en nuestro corazón. Y algunas veces cuando nosotros hablamos como que yo tengo más que el otro, no se trata de tener más del Espíritu Santo. No es el nivel o no es el deber de nosotros decir yo tengo más del Espíritu Santo que otros hermanos. No. Él dice la situación es que el Espíritu Santo tenga más de nosotros. Oh, you got quiet. Let me read this in English. The real issue is the release of the already present Spirit to have free reign in our hearts. It isn't about having more of the Holy Spirit or more of Him, but of the Holy Spirit having more of us. El asunto en este momento de ser lleno del Espíritu Santo no es de que yo me llene más del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo me llene más a mí. No es que yo debo entonces buscar del Espíritu y yo. No, el Espíritu Santo, Él nos está buscando a nosotros para nosotros ser más llenos de Él. ¿Me están entendiendo? You all got very silent, very quiet. Están prestando atención. I don't know. Por lo menos si tuvieran una iglesia pentecostal me hubieran dicho, amén. It's about having more of Him. But of Him having more of us. No es el asunto que yo puedo decir, yo tengo más del Espíritu. No, el asunto es que el Espíritu Santo tenga más de mí. No que yo diga, yo tengo más del Espíritu Santo en mi vida. No. El asunto de ser lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo tenga más de mi vida. Eso tenemos que entender eso. Que no es de buscar tener más que el otro hermano. Eso no es llenura del Espíritu Santo. Y la última parte de lo que no es la llenura del Espíritu Santo es una experiencia emocional. Debo decirle que cuando el Espíritu Santo te toma así, tú vas a sentir poder, tú vas a sentir emoción, tú vas a sentir. Yo siempre uso la ilustración que cuando uno se conecta con el poder de Dios va a reaccionar. Si yo le digo a cada uno de ustedes, ponga su mano en el enchufle, tú vas a reaccionar. Si tú pones tu mano ahí en una electricidad, en un enchufle, tu cuerpo va a reaccionar. Tú vas a sentir electricidad, tú vas a sentir una corriente.
Y es lo mismo cuando nosotros nos metemos en las cosas del Señor, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos tome y el Señor nos toque y nosotros tocamos la presencia del Señor, vamos a sentir un poder, vamos a sentir una unción, vamos a sentir una electricidad y por eso vamos sin reaccionar. Pero el asunto de ser lleno del Espíritu Santo no es solamente basado en emoción. Oh, me siento bien. Es parte del problema que estamos teniendo en la sociedad hoy en día, que todo el mundo está hablando y haciendo y tomando decisiones y levantando leyes, todo basado por emociones. Y no están pensando en lo que es sabio y lo que debe ser recto. Es por emoción. Because you're hurting my feelings. Ese es el mundo hoy en día. You hurt my feelings. Todo el mundo es triggered. Oímos esa palabra, I'm back triggered. Si yo digo algo, oh, you triggered me. You hurt my feelings. It's tough. Tenemos que entender eso porque ese es el problema. Pero la llenura del Espíritu Santo no es basado por emoción. Pero sí vamos a sentir algo. Pero no es porque yo siento algo. Hay momentos donde yo estoy triste, yo estoy pasando por algo, pero todavía el Espíritu Santo está en mí. Hay momentos donde yo no me siento, quiero alabar, no puedo alabar, no me siento alegre. Estoy aquí hoy en este día, yo no sé por qué vine a la iglesia hoy. I'm frustrated, I'm disrupted, I don't know, I'm sad, I'm depressed, I don't know. But the Holy Spirit is still in you. Pero el Espíritu Santo todavía. Y por eso siempre decimos, siga alabando, aunque tú no lo sientas, siga alabando. Pero algunas veces decimos, yo no, el Espíritu Santo, Dios me ha dejado porque no siento el gozo. ¿Really? No, Dios, al contrario, es más cuando Dios está contigo. He's right there. Eso es lo que tenemos que entender. Then it's not a feeling experience. It's not a feeling experience. John Napier, otro predicador, él dice, la meta de la vida cristiana no es obtener la experiencia llena del Espíritu, más bien la meta es permanecer llenos del Espíritu. Notice what he says. La meta de la vida cristiana no es obtener la experiencia, en otras palabras, no obtener los sentimientos, la emoción. Oh, yo sentí el poder. Oh, el culto estaba bueno. Yo me crié en la iglesia, algunas veces, habían hermanos, ¿cómo estaba el culto? Oh, el culto estaba bueno, hoy brincamos, saltamos y todo. ¿Really? ¿Y qué te dijo el Señor? Ay, yo no sé. Pero estaba bueno. Estaba bueno, ¿por qué razón? Por la música, el ritmo, las emociones. Pero tú viniste para oír Dios decirte algo, ¿right? Ah, pero yo... Oh, el culto estaba fatal hoy, porque nadie gritó amén y aleluya, pero sin embargo, ¿pero qué te dijo? Oh, el Señor me dijo esto y esto. Ok, so Dios se movió. Es funny, porque no es basado en emoción. Pero otra vez, no me malentiendan, porque cuando tú pones el dedo en el poder, tú vas a sentir corriente. Y yes, cuando el Señor te toca, tú tienes algo. Tú tienes que ser o más frío que una nevera o muerto cuando el Señor te toca. Y mira que yo he encontrado creyentes que el poder de Dios se mueve en la iglesia y todo el mundo está alabando y de vez en cuando veo a uno o dos. Porque, and then, I don't know, porque cuando el Señor te toca, forget about it. Tú o lloras o te caes o alaba o lo que leen cuando el Señor te toca. A mí me comienza a dar, I cry, yo lloro y yo quiero, oh my God, cuando el Señor te toca algo. Porque la realidad es que cuando Dios te toca, sí va a haber emociones, porque vamos a sentir el poder. Pero no es basado en no quiero que malentiendan que, por eso así yo sé que tengo el Espíritu Santo. No. Aún en los momentos donde no hay la alabanza y todo, el Espíritu Santo estamos llenos de él. So it's not an emotional experience, okay? Notice what he says, John Napier. The goal of the Christian life is not to gain the spirit-filled experience, and by that he means the emotions. Rather, the goal is to remain spirit-filled. La meta es ser siempre lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Y una de las maneras que vamos a entender que soy lleno del Espíritu Santo es entender la realidad que al yo recibir a Cristo, tengo a Cristo en mi vida. So, esos son 4 puntos que lo que no es el Espíritu Santo.
la llenura del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿qué es el lleno del Espíritu Santo? Lo primero que tenemos que entender es que cuando somos llenos del Espíritu Santo, como el mensaje en esta mañana, vamos a estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser influenciados, así se dice, influenced by the Holy Spirit. When you and I are filled by the Holy Spirit, we will be influenced by the Holy Spirit. Y eso es algo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. El Espíritu Santo quiere tomar el guía de nuestra vida. Muchos de nosotros queremos que Dios nos guíe, pero somos nosotros manejando the steering wheel. El Espíritu Santo, no. Yo necesito guiar. ¿Okay? Yo me recuerdo antes, ponían bumper stickers en los carros. Y había un bumper sticker que una vez decía, God is my co-pilot. Que Dios es mi copiloto. Pero entonces un día yo vi otro bumper sticker donde decía más o menos lo mismo, pero en el lugar que decía God is my co-pilot, ellos como que cruzaron el co-pilot y entonces como que lo corrigió. Y dijo, no, Dios no es mi copiloto, Dios es mi piloto. Y así es como tenemos que entender la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere llenarnos para entonces influenciar nuestra vida. Influenciar cómo pensamos, influenciar cómo hablamos, influenciar cómo actuamos, influenciar cómo nosotros bregamos con la situación y los problemas, tanto en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo, con la gente, en la iglesia, influenciar nuestra vida para bregar con nosotros mismos. Cuando tú tienes esa pelea y la pelea es entre tú y tú. ¿Cuántos se han peleado? Yo siempre tengo peleas mirándome en el espejo. Oye, pero ¿por qué tú tienes que ser tan tonto? Y todo. El Espíritu Santo quiere influenciar. The Holy Spirit wants to influence every part of your life. Your mind, your heart, how do you deal with your family, your marriage, yourself, everything. El Espíritu Santo, una de las cosas que tenemos que entender, lo que sí es la llenura del Espíritu Santo, es que Él nos quiere influenciar. Él quiere que nosotros estemos bajo la influencia. Pablo lo habló correctamente. Él dice, el vino nos lleva a actuar en manera diferente. ¿Okay? Y todos nosotros hemos tenido experiencia con un borracho. Y hay siempre dos clases de borracho, un buen borracho y un mal borracho. Okay, we all know that. El buen borracho, ahí él está. Se sienta con una sonrisa, se sigue, pero está tan tranquilo, no causa ningún problema. That's a good drunk. A good drunk. Entonces sabemos el borracho que es malo. Ese comienza a buscar problemas, grita, forget it, that's the bad drunk. Pablo sabía, el vino lleva. Pero entonces Pablo dice, pero más poderoso es el lleno del Espíritu Santo. Es interesante que Pablo dice, y la palabra que Pablo dice en el griego es pleroo, P-L-E-R-O-O, y se pronuncia pleroo. Esa es la palabra griega para ser llenos. Cuando Pablo dice ser lleno del Espíritu Santo, él usó la palabra en griego pleroo. Pero ahora la palabra griega en realidad lo que significa no es ser llenos. Lo que significa es sigan siendo llenos. En otra palabra, he says, manténganse llenos. La palabra que Pablo usa cuando él dice ser lleno del Espíritu Santo, otra manera de decirlo es manténganse llenos del Espíritu Santo o sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que la llenura del Espíritu Santo es. Tú y yo tenemos que todo el tiempo estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que mantenernos llenos del Espíritu Santo. No solamente el domingo, o cuando voy al culto de oración, o cuando estoy en el culto de oración, o culto de estudio bíblico. No. Tenemos que mantenernos llenos todo el tiempo. Mañana cuando tú vas al trabajo, tú tienes que mantenerte lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás andando haciendo la compra, tú tienes que mantenerte lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás manejando su automóvil, definitivamente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque yo soy uno que yo siempre estoy hablando, come on man, get out the way. Tengo que tener la llenura del Espíritu Santo. Fíjense en lo que Pablo está diciendo. Una de las cosas que la llenura del Espíritu Santo es que nos va a influenciar. Amén. Otra cosa que es la llenura del Espíritu Santo es que tenemos que nosotros someternos al Espíritu Santo.
Eso es ser influenciado por Él, pero es ser sometido al Espíritu Santo. We yield, submit to the Holy Spirit. Yield, obey. Someter es que nosotros le damos a Él todo el lugar, nosotros lo obedecemos a Él. Tenemos que entonces entender que parte de ser lleno del Espíritu Santo es que me voy a someter al Espíritu Santo. Voy a obedecer al Espíritu Santo. Y es algo que se hace día en día, momento en momento, todo el día, todo momento. Yo tengo que rendir mi vida al Señor. Yo no estoy diciendo que ahora tiene que siempre andar por las calles. Aleluya, 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 aleluya. Y en el trabajo, aleluya. Mira, necesito este reporte. Aleluya, aleluya. Te van a botar del trabajo, te van a poner un manicomio, te van a... No, that's not what I'm saying. Pero yo ando tocando la tierra, pero sabiendo, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Dios está en mí. Todo lo que hago, todo lo que hago en mi trabajo, en mi escuela, todo, siempre voy a tratar de ser ejemplo del Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Cuando vienen cosas, el Espíritu Santo está bajo tu influencia. Cuando alguna vez el jefe te dice algo y la gana es decirle 2 o 3 palabritas o levantar, no, entonces vas a estar bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Eso es someternos al Espíritu Santo. Y mira que algunas veces hay muchos creyentes, algunas veces no se someten a las cosas del Señor. Tenemos que someternos al Espíritu Santo. Otra cosa, y ya estoy para terminar, que ser lleno del Espíritu Santo es producir fruto del Espíritu Santo. Producir fruto. ¿Okay? El fruto siempre se refiere a algo que es producido. El fruto no es lo que se produce, el fruto es lo que se saca. The fruit is always something that is produced. Y tú y yo tenemos que producir. El fruto no es lo que es the product. El fruto es el resultado. Eso es lo que quiero decir. El fruto es el resultado de lo que se produce. ¿Me están entendiendo? So, nosotros como ser llenos del Espíritu Santo tenemos que producir fruto. ¿Okay? Pastor, tú estás juzgando. No, yo estoy evaluando. Pastor's judging. No, I'm evaluating you. Porque algunas veces podemos evaluar cómo uno anda con el Señor. Pastor, ¿tú estás jugando? No. Si tú dices que es manzana, pero lo que tú siempre es agrio, tú eres un limón. Pero me estás proclamando que tú eres una dulce manzana. Pero tu vida me enseña que todo es de ti. Tú eres una persona agria, amarga y todo. No, pero yo tengo el gozo del Señor en mí. Yo no lo veo. Tú me estás juzgando. No, yo te estoy evaluando por lo que tú me estás enseñando. ¿Ok? So, ¿qué fruto estoy yo produciendo? Y el Espíritu Santo en nosotros nos va a ayudar. Ve la manzana, las naranjas. El que produce la manzana y la naranja es un árbol. So, el árbol produce el fruto. Cuando nosotros hablamos de los niños, el fruto del vientre de la madre, el hijo, los niños, son el fruto. Pero ¿qué es lo que produce el fruto de los niños? Es cuando uno está encinta. So that's the product. Children are the fruit of the womb produced by pregnancy. Apples, oranges are produced by trees. El fruto, alguna vez usamos la expresión, el fruto de tu labor. The fruit of your labor produces from your effort. Pero el fruto de tu labor, cuando tú trabajas fuerte, mira, tú has levantado un hogar, una familia, esta casa que tú tienes. Esos son ¿qué? Los frutos de tu labor. Pero ¿qué es lo que ha producido ese fruto? El esfuerzo que tú has hecho. The fruit of your labor. What's produced the fruit of your labor? The effort you give. So we have to understand, el fruto del Espíritu Santo entonces es producido por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Para producir los frutos del Espíritu Santo no va a salir de nosotros. Pero por eso cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que va entonces a ayudarnos a producir amor, paciencia, humildad. Toda la lista que tenemos en la Biblia del fruto del Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Right? Y entonces lo último que es ser lleno del Espíritu Santo es no producir entonces las obras de la carne. The fruits or the works of the flesh. Cuando ya no se oye tanto, pero cuando yo me estaba criando, cuando éramos jóvenes en la iglesia, se usaba esta expresión. Cuando uno estaba en el mundo y era de la carne, ese carnar. Ya no se oye eso en la iglesia. I don't know why. Quizá la iglesia se ha hecho más carnar, I don't know.
Pero yo me recuerdo, no, es un carnal, ese carnal. En otra palabra, estaba en la carne. Pero una de las cosas, ser lleno del Espíritu Santo, es que tú no vas a producir entonces las obras de la carne. Vamos a mirar Gálatas capítulo 5, Galatians chapter 5. I think I missed some verses, but that's okay. Galatians chapter 5. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. So fíjense aquí la palabra, Pablo habla escribiendo a los creyentes. Él nos dice que tenemos que andar en el Espíritu, pero cuando nosotros andamos en la carne o producimos de la carne, está en contra del Espíritu Santo. So, el Espíritu Santo está en nosotros, pero parte de nosotros saber que soy lleno del Espíritu Santo es que yo en mi vida voy a luchar para no hacer las cosas de la carne. Y mira que el diablo va a trabajar fuerte y va a ir tentarnos y va a luchar con nosotros, porque todos pasamos por eso. Y va a haber momentos donde sí voy a caer, voy a desobedecer, pero ahí es donde tenemos que entender la misericordia, la gracia del Señor, y Él nos perdona. Pero no seguir repitiéndolo, porque el Señor no es un jueguito, no es como yo digo, la gracia del Señor no es chipi chapi. La gracia del Señor no es para comerse como un relajo. Dios nos ha dado su vida eterna. Dios nos ha lavado con su sangre preciosa. Dios nos ha llenado con su poderoso Espíritu Santo. Tú y yo somos hijos, hijas de un rey, de un salvador, de un redentor, del que es el dueño del mundo, del universo. Y tú y yo tenemos que andar de tal manera. Otra vez, yo no estoy diciendo fanáticamente, santurionmente. Hay gente que se hacen más santos que el Señor Jesucristo. Pero el Señor tocaba la tierra, pero fue guiado por el Espíritu. Y tú y yo también tocamos la tierra, pero tenemos que entender quién yo soy. Yo soy un hijo del Señor, yo soy una hija del Señor. Yo tengo el Espíritu Santo en mí y yo tengo que buscar ser lleno del Espíritu Santo más y más. Y cuando tú y yo buscamos esa llenura, siempre esté lleno, constantly being filled, que mi tanque siempre esté lleno, Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Hoy yo lo estoy llamando a ustedes tomar del nuevo vino que el Señor da. Amén. Que es el Espíritu Santo. Y hoy yo lo estoy invitando a ustedes que comiencen a caminar bajo la influencia. El pastor nos está llamando a beber. Yes, yo quiero que beban del nuevo vino que el Señor nos está dando, que es su Espíritu Santo. Y yo quiero que nosotros bebamos de ese nuevo vino y que entonces nosotros caminemos bajo la influencia del Espíritu Santo. Amen and amen. God is good.